Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de programación de microcontroladores ARM en lenguaje C. En este video vamos a controlar la pantalla OLED con el controlador SSD 1306 utilizando nuestro microcontrolador ARM Cortex-M. Las pantallas OLED se destacan por su gran contraste, además que el consumo de energía es mínimo y tienen buena calidad de imagen. La pantalla OLED que vamos a utilizar es de 0.96 pulgadas, tiene el controlador SSD 1306 y se controla por medio del protocolo I2C, aunque algunas también se controlan por SPI, pero la que vamos a utilizar se controla por I2C. La pantalla posee una resolución de 128 x 64 píxeles, permitiendo controlar cada píxel individualmente y mostrar tanto texto como gráficos. Su voltaje de operación es de 3 a 5 volts. Y como podemos observar en esta imagen, esta será la calidad de gráficos que podremos mostrar en la pantalla OLED. La pantalla OLED que se controla por I2C tiene una dirección por defecto. Esa dirección la define esta resistencia. Cuando está conectada hacia la izquierda, la dirección de la pantalla será 0x78. Y cuando está conectada hacia la derecha, la dirección de la pantalla será 0x7a. Ustedes deben revisar hacia dónde está conectada esta resistencia para saber qué dirección trae por defecto. Eso hay que tomarlo en cuenta. Vamos a utilizar una librería para el control de la pantalla OLED con el controlador SSD 1306. La librería se las voy a compartir en la descripción de este video para que la puedan descargar. Estas son algunas de las funciones que trae la librería. Como tal trae muchas más, pero estas son las más utilizadas. La función SSD 1306 init inicializa la pantalla OLED. La función SSD 1306 update screen muestra o carga los gráficos en la pantalla. La función SSD 1306 Clear limpia o borra el contenido de la pantalla OLED. Esta función es para posicionar un texto en la pantalla OLED. Y esta función es para imprimir texto en la pantalla OLED. Estas funciones son para dibujar figuras, por ejemplo líneas, rectángulos, círculos, triángulos. Y esta función sirve para imprimir una imagen personalizada o logotipo en la pantalla OLED. Estas son todas las funciones que trae la librería para controlar la pantalla OLED con nuestro microcontrolador ARM Cortex-M. Como vemos son bastantes, ya es cuestión de ustedes que vayan experimentando qué hace cada función. En este video solo vamos a utilizar algunas de estas funciones. Estas son las conexiones de la práctica que vamos a realizar para el control de la pantalla OLED. En este caso se va a utilizar el módulo I2C1 de este microcontrolador, por lo tanto se van a habilitar los pines PB6 y PB7. Esos pines irán conectados en los terminales SDA y SCL de la pantalla OLED. Además, el módulo I2C1 deberá ser configurado a 400 kHz para el control de la pantalla OLED. También algo que debemos tomar en cuenta es que la pantalla OLED deberá ser alimentada con un voltaje de 3.3 volts. Eso es importante. Ahora vamos a proceder a configurar el proyecto con el STM32Cube ID. Una vez creado el proyecto, lo primero que haremos es configurar el reloj a una frecuencia de 72 MHz. Lo configuramos esa frecuencia. Listo. Vamos a habilitar el módulo I2C1 de este microcontrolador. Configuramos la velocidad en Fast Mode para 400 kHz, ya que para el control de la pantalla OLED es necesario trabajar con esta velocidad. Y listo, ya configuramos los recursos que vamos a utilizar de este microcontrolador. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. Primeramente vamos a agregar estas librerías para el control de la pantalla OLED a nuestro proyecto. Listo. La librería Fonts contiene las fuentes de texto. Tiene 3 fuentes de texto con estas dimensiones. Y la librería SSD 1306 OLED contiene las funciones para el control de la pantalla OLED. Como vemos son bastantes funciones. En esta parte se define la dirección de la pantalla OLED. Puede ser 0x78 o 0x7a. Aquí se debe modificar. Incluimos las librerías fonts.h y SSD 1306 OLED.h. Y de paso la librería stdio.h. En el programa principal inicializamos la pantalla OLED con esta función. En este ejemplo vamos a hacer un test para la pantalla OLED. Vamos a mostrar algunos mensajes o texto, algunas figuras como círculos, rectángulos, también datos numéricos y una imagen personalizada o logo. Ya tengo el código, así que lo voy a copiar y pegar. Y se los voy a explicar paso a paso. En este arreglo de tipo char se va a almacenar un dato numérico en formato de cadena para que pueda ser mostrado en la pantalla OLED. Simplemente será para eso. Dentro del bucle infinito, al inicio se van a mostrar estos mensajes en la pantalla OLED.
En estas coordenadas X y Y se muestran estos mensajes. La función SSD1306puts sirve para imprimir texto en la pantalla. Como parámetros lleva el texto que se va a imprimir, el tamaño de la fuente del texto y el color. Siempre se coloca white como último parámetro. Y con la función SSD1306 update screen cargamos y mostramos los gráficos en la pantalla OLED, en este caso los mensajes. Si no colocamos esta función no se va a mostrar nada en la pantalla. Siempre la debemos colocar para habilitar los gráficos a mostrar. Después de 2 segundos, limpiamos o borramos el contenido de la pantalla OLED con esta función. Después mostramos algunos mensajes, pero ahora utilizando las 3 fuentes de texto que trae la librería. Y en estas coordenadas X y Y se muestran estos textos. Después de 2 segundos, limpiamos o borramos el contenido de la pantalla OLED. Ahora con esta función vamos a dibujar un rectángulo. Como parámetros lleva las coordenadas X y Y donde comienza el rectángulo, el largo y el ancho del rectángulo, y el color, recuerden que siempre es white. Adicionalmente también se muestra este mensaje, y con esta función dibujamos un círculo en la pantalla OLED. Como parámetros lleva las coordenadas X y Y donde comienza el círculo, el radio del círculo y el color white. Cargamos los gráficos. Después vamos a mostrar el valor de un contador ascendente que irá de 0 a 10. Convertimos el valor del contador a formato de cadena para que se pueda mostrar en la pantalla OLED. Mostramos el valor del contador. Después rellenamos el círculo con esta función. Lleva los mismos parámetros que esta función. Después limpiamos la pantalla. Ahora con esta función mostramos una imagen personalizada o logo en la pantalla OLED. Como parámetros lleva las coordenadas X y Y donde comienza a dibujar la imagen. Después va el arreglo que contiene la información de la imagen. Las dimensiones de la imagen. Como máximo podemos mostrar una imagen con resolución de 128 por 64 píxeles. Y como último parámetro el color white. Cargamos los gráficos. En unos momentos les voy a mostrar cómo generar el archivo con la información de la imagen o logo. Después hacemos un desplazamiento del contenido de la pantalla OLED hacia la derecha y a la izquierda. Para esto se utilizan estas funciones. Y con esta función se detiene el scroll o desplazamiento. Y finalmente limpiamos o borramos el contenido de la pantalla OLED. Ahora sí, les voy a mostrar cómo generar el archivo con la información de la imagen o logo para que se pueda mostrar en la pantalla OLED. Para esto vamos a utilizar esta aplicación. Si no la tienen, también se las voy a compartir. Cargamos la imagen dando clic en esta opción. La imagen debe estar en formato BMP y debe ser monocromática, es decir, en blanco y negro. Las dimensiones de la imagen son de 128 por 64 píxeles. La orientación debe ser horizontal. Guardamos el archivo. Colocamos cualquier nombre, de preferencia guárdenlo con extensión .h. Y listo. Ahora simplemente copiamos el archivo que generó la interfaz y lo pegamos en la carpeta INC de nuestro proyecto. Ahora simplemente incluimos el archivo .h con la información de la imagen. Este es el nombre del arreglo que contiene toda la información de la imagen. De esta manera es como podremos mostrar imágenes personalizadas en la pantalla OLED. Deben repetir este mismo proceso que les acabo de mostrar para obtener la información de la imagen a mostrar. Y listo, prácticamente ya tenemos todo el código para el control de la pantalla OLED. Compilamos el código y procedemos a cargar el código al microcontrolador. Listo, vamos a ver el funcionamiento en físico. Vemos que comienzan a mostrarse los gráficos que programamos en el código. Como podemos observar, los gráficos tienen buena calidad, se ven excelente. Y con esto ya hemos visto cómo controlar una pantalla OLED. Ya la podemos utilizar en cualquier proyecto que se nos ocurra, utilizando nuestro microcontrolador ARM Cortex-M. De mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.